Hola, ¿cómo están? En esta edición de Entre Amigas, la pregunta que estamos explorando es, ¿qué impulsa a una mujer a convertirse en emprendedora? Siempre da un poco de miedo, creo yo, ser independiente porque, claro, si dependes de una empresa, trabajas para otros, de alguna manera hay una mayor, o al menos hay una idea de que se tiene más seguridad, etcétera. Pero bueno, por supuesto que además la respuesta va a variar de persona a persona, pero creo que al conocer distintas experiencias, comenzamos a entender mejor la situación, como un rompecabezas. Y precisamente en el Entre Amigas de hoy nos acompaña la emprendedora peruana y arquitecta Antonella Malespina, quien es fundadora y CEO de AM Studio. Y bueno, Antonella está acá con nosotros y ella forma parte de un reducido grupo que ha decidido abrirse espacio, quizás nos va a contar cómo, dentro de uno de los sectores económicos más tradicionalmente masculinos, el de la construcción. Entonces, voy a invitar a Antonella, que debe unirse con nosotros en cualquier momento. Vamos a ver qué está pasando. Pero bueno, es, esto, digamos, es parte de una serie que queremos. Aquí está Antonella, ya se ha unido a nosotros. Perfecto. Hola, Anto, pensé que te habíamos perdido. Sí, no sé qué pasó acá con el programa, pero ya está todo bien. ¿Qué Súper, tal? súper, súper, súper. Bueno, estaba comentando, como para dar un poco de contexto a nuestra conversación, que cada historia de aquellas personas que deciden ser emprendedoras, que deciden ir de una manera independiente, abrir su propia empresa, etcétera, tienen que enfrentar una gran pregunta. ¿Es esto verdaderamente lo que quiero hacer? Y bueno, y que de alguna manera compartiendo tu experiencia nos ayudas a armar ese rompecabezas para muchas de las que en algún momento puedan preguntarse si ser emprendedora es el camino que ellas desean tomar. Entonces, comencemos por el inicio. Tú eres arquitecta. Cuéntame, ¿cuándo es que surge este interés en la arquitectura de tu parte? Bueno, sí, pues yo soy arquitecta colegiada titulada de la UPC. Este, la verdad es que yo, si te soy sincera, yo nunca había pensado en ser arquitecta en el colegio, por ejemplo. Yo quise estudiar veterinaria, pero por cosas de la vida, en quinto de media terminé viendo cómo era la veterinaria en nuestro país. No era muy factible, por así decirlo. Entonces me fui buscando otras cosas en las que yo sabía que también podía ser mi rubro y también me gustaba, como era el arte, artes plásticas, por ejemplo, pero otra vez entramos a los limitantes de que la familia tradicional te dice que no es posible, de que no es algo que te va a dar dinero, que eso es un hobby. Entonces fui indagando un poco más porque en ese momento no sabía lo que era la arquitectura, hasta que la encontré en ese momento en esa búsqueda de lo que quería hacer y me di cuenta de la que la arquitectura tenía mucho que ver con lo que en verdad me gustaba, que era el arte, la construcción de diferentes elementos. Entonces, ahí fue donde comencé a indagar y terminé entrando a la arquitectura. Y una vez que entré ya no tuve pare, o sea, me encantó. Era justo lo que buscaba, menos mal. Y nada, fue súper. Ya con el tiempo, bueno, el proceso de estudiarlo fue bien complicado, no te voy a mentir. Estudiarlo es fuerte. La carrera te demanda bastante tiempo y sacrificio, pero hoy en día que estoy ya en campo, creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Ahora, cuando entraste a arquitectura, ¿cuáles eran tus expectativas en torno a hacia qué rubro querías entrar? De alguna manera nosotros cuando conversamos, y te explico un poco qué va mi pregunta. Cuando hablamos sobre este tema, tuvimos una conversación cuando estábamos coordinando de qué se iba a tratar la entrevista, cuál iba a ser el foco, etcétera.
Una de las cosas que mencionaste y que en realidad también es mi impresión y creo que es la experiencia de muchas personas es que las mujeres tienden a gravitar o en todo caso a ser gravitadas, a ser empujadas más hacia el tema de diseño de interiores que en sí el tema de arquitectura como una perspectiva estructural de espacios, es decir, el espacio de la construcción. Entonces, cuando tú entraste a arquitectura, ¿en qué espacio te veías? Cuando recién ingresé, tipo, a estudiarlo, claramente yo me veía como la arquitecta que trabajaba en el estudio más grande del mundo, construyendo edificios, construyendo casas, no sé, oficinas, cosas así gigantes, ¿no? Porque es lo que uno ve como arquitectura. Yo siento que el diseño interior eso es una rama de las tantas que hay en arquitectura, pero sí, yo me veía como algo así, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que encontraste? Bueno, yo creo que mucho es el pensamiento limitante de las empresas tradicionales que piensan de que las mujeres no podemos estar en campo o si estamos en campo como los proveedores, las personas que trabajan, las personas que son proveedores de diferentes materiales suelen ser hombres, piensan que las Mm. mujeres no podemos liderarlos. Cuando no es así. En verdad, yo he estado en campo muchísimas veces, desde las prácticas hasta el día de hoy, y me doy cuenta que nosotras podemos liderar de igual manera que un hombre, simplemente que ese es un pensamiento limitante, como te digo, de una empresa tradicional antigua, porque antiguamente se veía más eso, ¿no? Yo creo que hoy en día ya las mujeres estamos al mismo nivel o más de poder hacer o dirigir masas, sea cual sea el género de que sean, ¿no? Bueno, el sector, ¿no? Porque yo diría que eso es algo, o sea, tradicionalmente, y decimos tradicionalmente, pero no es como que ha desaparecido, las mujeres en puestos de liderazgo tienden a estar tienden a ser permitidas, abrirles espacio de liderazgo en espacios que han sido tradicionalmente relacionados con la mujer. Por ejemplo, en arquitectura es la decoración, porque finalmente es la mujer la que decora la casa, ¿no? Ese es el rol tradicional de la mujer, el hombre provee y la mujer crea el nido, por así decirlo. Entonces, arquitecta como diseñadora, como persona que embellece un espacio, o lo hace funcional, es totalmente, digamos que va o calza con ciertas de las expectativas de roles de género. En el caso de empresas, muchas veces esos roles, por ejemplo, van hacia gerencias financieras, increíblemente. Uno diría, pero hoy, ¿cómo? Bueno, es que precisamente la mujer que tiene este rol de administradora de dinero, es decir, el dinero del hogar, entonces nuevamente está aprobado por estudios que generalmente muchas mujeres en el mundo corporativo tienden a crecer en el lado financiero porque es donde se les va más cabida, porque se ve tradicionalmente ese rol de la mujer como administradora de los recursos del lugar donde está. Otro de los sectores donde a la mujer se le abre espacios para liderazgo de manera tradicional, recursos humanos, porque la mujer supuestamente tiene más inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tú entras, egresas, comienzas a trabajar y ¿qué es lo que te encuentras? Bueno, lo que me encuentro es, la verdad es un poco de todo, como te vuelvo a mencionar, tuve la oportunidad de trabajar desde muy joven, o sea, desde antes de terminar la carrera, de incursionarme en la arquitectura en sí. Entonces, mis primeras prácticas, por ejemplo, fue en una empresa grande donde estábamos haciendo un centro comercial. Mm. Eh, pero la persona que era la cabeza, la que veía la parte de obra de esa construcción, era mi jefe, que era un hombre, y yo estaba debajo de él. Pero igual tuve la oportunidad de ver todo esto. Pero cuando a mí me dejaban sola, por ejemplo, en obra, el liderazgo suficiente todavía en ese momento, pero nadie me hacía caso. O sea, ¿A qué querían te pasar por encima refieres, mío. a qué te refieres con que nadie te hacía caso? ¿Quién era ese nadie?
eran, por ejemplo, los proveedores, ¿no? Por ejemplo, los albañiles, cuando teníamos que hacer, estamos en plena obra, teníamos que hacer una pared, por ejemplo, teníamos que enchapar una pared. Yo tenía que decirles, ok, empieza por acá, tienes que limpiar esto, tienes que hacer lo otro, y decían, ya, ya, y luego se iban y no lo hacían. Como que, como te digo, no sé si era como, o era muy chica en ese momento y no tenía como que la fuerza para decirlo, o simplemente era que ellos no estaban acostumbrados a que una mujer esté ahí, pero como te vuelvo a decir, el jefe de obra en ese momento era un hombre que era mi jefe, pero cuando me tenía que dejar sola por X motivos, sí, yo veía que a mí no me hacían caso, era bien complicado de que sigan mis órdenes, y yo también me sentía en algunos momentos hasta inferior a ellos porque no tenía cómo decirles algo, o que cuando les decía no me hacían caso, entonces yo ya me cohibía, ya no quería hacer ciertas cosas, entonces solita me iba retrocediendo en eso en vez de seguir avanzando. Pero Justo sí, eso. justo eso te iba a preguntar, porque claro, o sea, de alguna manera tu experiencia te estaba confirmando precisamente esta idea de que las mujeres no pueden liderar. Entonces, ¿cuándo es que se da el quiebre? ¿Cuándo es que tú... es muy interesante porque, claro, por un lado, tienes una experiencia que te hace retraerte un poco en tu liderazgo. ¿Qué fue o cuál fue el catalizador que hizo que cambiaras de actitud o que replantearas tu actitud en esa situación? Eh, bueno, yo que área, entonces cuando yo he ido, por ejemplo, a ella a contarle lo que me pasaba, ella me decía, no, tú puedes todo, y entonces como que de cierta manera también me aconsejaba. Y yo también he crecido con eso, viendo eso, entonces yo misma me preguntaba, pero si ella puede, ¿por qué yo no puedo? Entonces yo creo que también es la red que he tenido alrededor mío que me ha ayudado, porque si no fuera por eso y me seguiría por las ideas de la sociedad que tiene hoy en día, no lo hubiera podido lograr, o quizás me hubiera costado muchísimo más de lo que me costó, pero yo creo que fue conversarlo con otras personas que están, ya sea en el rubro o que sean, o que estén metidas en liderar, que me dieron la confianza de poder decir, ok, no me van a hacer caso, me voy a poner más fuerte, y ok, comenzaré a reportarle a mi jefe entonces tales cosas, entonces ya fue eso de alguna manera, ese apoyo que tenía, esa red de apoyo que me ayudó a poder seguir liderando y aprender más y ponerme más dura, y sin dejar de lado la parte de ser también buena persona, porque muchas veces uno se termina siendo muy duro y no termina siendo buena persona, no, pero no, es todo un equilibrio, ¿no? Sí. Sí, creo que Pues a más de una nos ha ocurrido que encontrar ese punto medio, precisamente porque necesitamos empujar, necesitamos ser doblemente asertiva, doblemente estratégica, etcétera, tendemos a irnos por un lado del péndulo en el cual a veces olvidamos precisamente el liderazgo empático, el liderazgo por consenso, y más bien alguna de nosotras tendemos a ir al liderazgo más impositivo, etcétera, hasta encontrar ese balance. ¿Cuál ha sido tu experiencia en torno a eso? bueno, yo he tenido que pasar, como todo ha sido prueba y éxito, como le decimos, ha Sí. tenido que ser bastante como, ok, las experiencias mismas que he tenido en el rubro, ¿no? Me han ido conduciéndome a eso. He tenido que ser a veces muy dura, y luego yo misma me daba cuenta de que no estaba bien, y hay otras veces que era muy dócil y me daba cuenta de que tampoco funcionaba. Entonces, yo misma he tenido que hacer las pruebas y errores para poder llegar a ese equilibrio que aún me cuesta un poco. Yo creo que a veces todavía sigo ahí, pero bueno, es como somos seres humanos, nuestro crecimiento nunca es así, siempre es así, entonces, nada, seguimos ahí aprendiendo. Sí, claro, porque hablando de cosas tan sencillas, incluso como la negociación, generalmente la negociación no se ha enseñado
en, negociación dirigida a mujeres, porque hay que encontrar esa voz para poder efectuar una negociación, y si no te la han enseñado desde la casa, porque no esperaban necesariamente que ibas a estar en esas situaciones, obviamente con mayor motivo la mujer tiene que potenciar, digamos, esa habilidad. Es una habilidad en realidad, es una manera de pensar. No es una ciencia oculta, hay maneras de cómo acercarse a temas de negociación, temas de liderazgo, etcétera, sin dejar de perder, digamos, la identidad, que eso creo que es lo que muchas mujeres precisamente a veces no están seguras, porque nuestros modelos de liderazgo son relativamente nuevos en realidad. Pero bueno, cuéntame qué es lo que te empuja a convertirte en emprendedora, a independizarte, a abrir tu propio estudio. Bueno, fue algo que yo nunca había pensado, porque como te vuelvo a contar, yo vengo de una familia de empresarios. Mis dos papás son empresarios, ellos tenían su propio negocio. Tengo dos hermanos mayores que también están igual que ellos en el mismo rubro, pero yo veía, creo que el tipo totalmente diferente, de que yo decía, yo no quiero eso, o sea, yo prefiero trabajar para alguien y que me paguen a fin de mes y no tener preocupaciones y todo eso. Pero llegó el COVID, y el COVID hizo de que todo cambie al 100%, o sea, tanto la manera de pensar como la manera de trabajar cambiaron al 100%. Y en esa época trabajaba en un estudio de arquitectura, estaba como jefa de diseño. Eh, em, pero llegó el COVID y nos recortaron los sueldos, obviamente por la pandemia. De ahí teníamos que igual ir a la oficina en plena pandemia, entonces a mí me quedaba lejos la oficina, y eran un montón de cositas que ya iban como, cositas pequeñas que como que me iban influyendo y me hacían sentir mal conmigo, hacían sentir de que trabajaba mucho o que no era lo que en verdad yo quería en ese momento. Entonces, nuevamente vuelvo a que tengo una red de apoyo familiar muy buena que me ayudó a que me pueda salir de ese momento. Por ejemplo, yo vivía con mis papás en ese momento y me dijeron, mira, si no te sientes feliz, prueba con algo más. Total, vives acá con nosotros, entonces tienes esta red un rato más para poder ver qué quieres hacer. Y efectivamente, eso me ayudó bastante. Ahí fue donde empecé con las redes sociales, empecé justo a hacer una cocina. Me entró un proyecto de hacer una cocina desde cero, de remodelarla totalmente, y ese fue por así decirlo, lo que me catapultó para salir sola, ¿no? Ujú. Y ya, desde ahí no paré. O sea, no paré, eso sí, o sea, fue trabajo día y noche, eh, buscar familias, por ejemplo, quien quiere algo, le doy un descuento, te lo doy gratis, lo que sea, pero comenzar a moverme de tal manera de que ya, o sea, no tenía retroceso ya para mí. ¿Cuáles dirías tú que son los mayores retos que has enfrentado en el proceso de establecer tu estudio? Bueno, para empezar acá en Perú, yo creo que el tema de formalización de una empresa es complicada. No es algo fácil porque conlleva tiempo, conlleva dinero que no sabías. O sea, yo creo que uno de los problemas que también tenemos es de que en la universidad te enseñan a trabajar para otros, pero no trabajar para ti. Mm. Nunca me enseñaron, por ejemplo, temas administrativos. Yo no tenía idea cómo administrar una empresa, yo no tenía idea de los pagos de impuestos cómo eran, porque nosotros somos servicios, no somos como un bien. Entonces, hay muchas cosas que he tenido que aprender a la fuerza, o equivocándome incluso porque tenía bastante plata, ¿no? Que no te enseñan a trabajar para otros, mejor dicho, para ti, sino para otros. Sí. Bueno, temporalmente parece que hemos perdido a Anto, pero bueno, acá solamente quiero, que era lo que le iba a comentar también a ella, a Antonella, es efectivamente, creo que además de negociación, muchas veces, claro, uno dice en la universidad es a ambos géneros, pero hay un vacío
en torno a los conocimientos que uno requiere para poder ser emprendedor o emprendedora. Y eso es especialmente notable cuando tienes economías donde no se termina de absorber a todas las personas en edad económicamente activa. Entonces, y lo que venía diciendo Anto, que sé que tuvimos el universo Sí, tuvo un pequeño accidente en nuestra conexión, pero lo que venía diciendo es que efectivamente, especialmente en países donde la economía por distintos motivos no está preparada para absorber a toda la gente en edad económicamente activa y que necesita generar y que en realidad se prolonga porque eso del retiro en realidad en muchos países termina siendo una falacia, pero bueno, cuando no absorbe el sector económico a estas personas como dependientes, el problema se genera si no están capacitadas precisamente para dar ese paso a ser independientes. Entonces, desde la negociación hasta el hecho de administrar tu propia empresa, ver cuáles son los ciclos, simplemente en cuestión de llevar los libros contables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y también hay que decir algo muy importante, hablando de todas las distintas experiencias que hay en cuanto a emprendimiento. Claro, en tu caso, el que hayas tenido una red de apoyo ha sido fundamental. Creo que eso es algo a remarcar porque aunque una mujer no tenga a una familia que pueda darle esa red de apoyo, hay organizaciones, hay distintas entidades, hay comunidades como Yuriyana Club, hay comunidades como otras entidades también que te ayudan un poco con ese vacío. Entonces, sí creo que el emprendedor muchas veces cree que tiene que hacerlo todo solo. Especialmente las mujeres creen que tienen que hacerlo solas y que si colaboran con otros, la situación se va a poner compleja, hay un tema de competencia a veces que entra a tallar, etc. Pero creo que cuanto más entendamos como mujeres que el éxito de una debería, no siempre lo es, pero debería ser el éxito de todas, entonces eso también va a ayudar algo que es tan importante que es la autonomía financiera, ¿no? Y económica. exacto, sí, de todas maneras, eso Sí. sin duda. ¿Qué satisfacciones dirías que has encontrado? O sea, si ahora que ves, ¿hace cuánto tiempo fue que abriste AM Studio? Ya este sentía nuestro cuarto año, y entramos el cuarto año, sí. ¿Y qué es en estos 4 años? Si comparas estos 4 años y tu crecimiento profesional, ¿a qué conclusión llegas al compararlos, por ejemplo, con los años iniciales que tuviste en la carrera como dependiente? Bueno, yo creo que he dado un salto 360, o sea, desde que me volví independiente, vi como las empresas de arquitectura desde otra perspectiva, porque yo lo veía desde el punto de la trabajadora para alguien más dentro de una empresa. Hoy en día, de que yo soy la líder de esta empresa, por ejemplo, en mi estudio cambiamos bastante la forma de trabajar, por ejemplo. Eh, Siento que una de las grandes satisfacciones es que o sea, no tengo trabajadores que trabajan para mí, sino que somos personas líderes que estamos liderando a otras personas a formarse como líderes. Eso es lo que más me está llenando de satisfacción, porque yo veo a las personas que trabajan conmigo hoy en día cómo están creciendo también de manera profesional y es increíble porque, como te digo, nosotros no tenemos una empresa tradicional de que trabajamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde en una oficina con un horario fijo, porque somos creativos, no podemos estar encerrados en una burbuja trabajando. Nosotros tenemos salir a campo, tenemos nuestros propios horarios, podemos ser flexibles en ello, trabajamos por metas más que todo. Bueno, ellos trabajan por metas en el estudio. Entonces yo creo que eso también ha permitido de que cada uno explore lo que quiere llegar a ser y que también puedan
ser más, o sea, que tener un crecimiento profesional aparte de trabajar conmigo. Entonces, no, eso, yo creo que eso es lo que más me está llenando ahorita, es de ver cómo las personas que trabajan conmigo se están volviendo también líderes en lo que hacen. Para mí es increíble. ¿Por qué era importante para ti tener ese tipo de de cultura organizativa diferente? Porque como te comentaba, yo no quería tener empresa por lo mismo de que yo había visto las empresas de mi papá o de mi familia, de que eran empresas más tradicionales, ¿no? Que iban en un horario de trabajo, quizás muchas veces se tenían que perder ciertas cosas por el tipo de horario que tenían, el tipo de trabajo que hacían, estar en una oficina. Muchas veces yo también he trabajado en empresas así, me tenía que ir a las 9 de la mañana a trabajar, terminaba lo que estaba haciendo a las 2 de la tarde y tenía que quedarme igual hasta las 6 de la tarde viendo una computadora, o sea, tonteando, por así decirlo, cuando podía, en verdad yo sentía que podía Hacer hacer acto mucho de más. presencia, hacer un acto de Claro. presencia más que Y nosotros, productividad. y justamente nuestro rubro es súper creativo, o sea, no tienes por qué estar detrás de una computadora todo el día, así no funcionamos. Y creo que en verdad, en la mayoría de rubros, o sea, poder estar trabajando y de pronto, ok, necesito un chepibola, por así decirlo, y te vas a darle una vuelta al parque al menos de 5 minutos, eso en verdad a cualquiera le puede llenar un montón porque te despeja de lo que estás haciendo, salud mental, salud física, y vuelves y es como que puedes volver a trabajar a 1000 por hora otra vez. Entonces, yo creo que gracias a justamente lo que pasó con el COVID, yo creo que esa es una de las grandes cosas que puedo rescatar de todo esto de la pandemia, es de que cambió bastante el chip de cómo podemos trabajar y cómo es posible trabajar. No tienes que estar en una oficina, no tienes que estar en un horario fijo, puedes trabajar con horarios, con metas diferentes, cosas más flexibles, de poder darle tiempo a lo que en verdad quieres, por ejemplo, a tu familia. Muchas veces creo que hemos perdido eso de, no sé, los que hemos crecido con familias que trabajan todo el tiempo, es no verlos muchas veces, ¿no? Que los tenías que ver en la noche, los fines de semana. Yo creo que hoy en día tú puedes flexibilizar eso con tu trabajo y justamente yo quiero hacer eso en mi empresa para que las personas puedan disfrutar más de lo que en verdad es la vida y no trabajar Claro. porque lo necesitas, ¿no? El balance de vida y trabajo que en realidad es complejo cuando hablas de eso en un país, pues que desafortunadamente no tiene una estabilidad laboral como para que precisamente se puedan abrir esos espacios de discusión. O sea, Claro, necesitas tener un espacio laboral estable, desafortunadamente, precisamente para que eso no sea lo que prime, sino que ahora ya puedes comenzar a explorar otras cosas. Ahora, una no debería desdecir a la otra, pero exacto. desafortunadamente esa es la manera en que se está dando. Eh, Muchísimas gracias en realidad, Antonella, por esta conversación. Creo que ha sido interesante. Además, hay muchos, cada experiencia es distinta y creo que tu experiencia nos da un lado de este, de un lado, digamos, un pedacito del el rompecabezas, ¿no? Es una manera de verlo. Sí creo, efectivamente, como tú, que la pandemia y ya se venía de repente en otros países también experimentando lo que es el trabajo remoto, pero creo que ese impulso que se dio para ciertos trabajos, hay algunos, por ejemplo, en ventas, eh, o en servicios que no se puede verdaderamente hacer. Y aún ahí hay espacios para poder darle ese respiro creativo a los trabajadores y a los mismos líderes. Me parece muy interesante, además, que se haya convertido el liderazgo en un tema tan importante dentro de tu empresa. Para cerrar, quizá esa sería mi pregunta. ¿De dónde crees que surge esta necesidad tuya de promover el liderazgo dentro de tu equipo de trabajo? Yo creo que es por lo mismo de las experiencias en anteriores empresas que he tenido, de que yo no tuve ese, no sé si decir apoyo o tuve a un líder encima mío, sino yo tuve siempre un jefe, nunca tuve un líder. Entonces, un jefe te enseña a trabajar para él, en cambio un líder te enseña a trabajar con él. Y yo creo que esa es la gran diferencia y eso es algo que yo
desde el día uno, como yo no había pensado en tener empresa, y el día que lo hice dije, ok, si voy a tener una empresa, yo quiero ser la jefa que nunca tuve. Entonces me propongo hasta el día de hoy, me voy a seguir equivocando, como siempre digo, somos humanos, Ujú. pero yo creo que tengo esa mentalidad de seguir avanzando por ese rubro más que por el tradicional, ¿no? Claro, claro. Bueno, felicitaciones por ser una arquitecta además joven, que está haciendo las cosas a su manera, de una manera diferente. Y por supuesto que vamos a seguir conversando. Además, me encantará de que des algunos tips en cuanto a espacios funcionales, cómo podemos hacer más funcionales los espacios que tenemos. Hemos hablado también de conversar contigo, de explorar contigo temas de psicología del color, teoría del color, etcétera, y cosas que a veces no nos damos cuenta porque asumimos que, bueno, pues las casas son así, etcétera, etcétera, pero finalmente hay maneras de acercarnos a nuestros espacios y hacerlos más funcionales, tanto emocional como físicamente para cada uno de nosotros. Exacto, no, sí, encantadísima cuando deseen. Yo estoy acá, y me encantaría poder dar todos esos tips, ¿no? Y poder enseñarles un poco de lo que sé. Perfecto. Bueno, esto ha sido entonces una introducción a Antonella Malespina y es una arquitecta que tiene su empresa en Lima, Perú. Y Antonella, muchísimas gracias por tu tiempo, por supuesto, y gracias por estar entre amigas con Yurillana Club. No, gracias a ustedes. Un gusto, en verdad. Hasta pronto. Chao, chao, nos vemos, gracias.